cómo me convertí en un dios. Yo no era inteligente cuando nací. De hecho, yo era un lisiado y un tonto. No podía caminar, así que me arrastré por el suelo del bosque, sin alejarme nunca de la presencia de mi madre. Sentí en ese momento que ella nunca se preocupó mucho por mis hermanos y por mí, principalmente dejándonos valernos por nosotros mismos, pero ahora me doy cuenta de que nos vigilaba cuidadosamente. Era fría, distante y tonta como yo, pero sabía cómo observar animales grandes y otras amenazas potenciales a medida que mis hermanos, hermanas y yo poco a poco descubrimos cómo alimentarnos. Parece cruel en retrospectiva y muchos de mis hermanos murieron jóvenes. La vida era dura arrastrándose por la tierra del suelo del bosque, tratando cualquier cosa remotamente comestible como un banquete para atesorar. A medida que crecía lentamente, finalmente desapareció, dejándonos a mí y a 2 de mis hermanos restantes solos a una edad muy temprana. Ambos perecieron poco después. Pero de alguna manera me las arreglé para sobrevivir contra viento y marea. Arrastrándome en el barro y luchando contra mi discapacidad, encontrando comida y refugio en cualquier lugar que pudiera. Poco a poco aprendí a usar mis discapacidades a mi favor, tendiendo emboscadas y trampas para la caza menor. Pero todavía era fundamentalmente un idiota y no importaba lo inteligente que pensara que era en ese entonces, el fracaso era común y la vida continuaba siendo difícil. Sobrevivir en la jungla siendo discapacitado y discapacitado mental fue principalmente un factor de pura suerte, aunque en ese momento me creía bastante hábil. Nunca me quedé en un lugar por mucho tiempo y me movía muy despacio, pero con cuidado. Mi dieta consistía en cualquier cosa que pudiera encontrar por ahí que fuera comestible, en su mayoría pequeños animales que podía atrapar, pero podía pasar hambre durante largos periodos de tiempo. Eventualmente, me topé con un pequeño arroyo con una cueva aún más pequeña cerca. Lo hice mi hogar por un tiempo. No era mucho, pero estaba bien escondido y proporcionaba cierta sensación de seguridad. Me arrastraba hasta el arroyo y disfrutaba del cálido sol tropical a veces, tomaba siestas debajo de los árboles y comía tan a menudo como podía. Esos eran mis simples placeres en la vida en ese entonces. Los depredadores siempre fueron una amenaza, y al estar lisiado, correr no era una opción. Así que aprendí a esconderme. Aprendí a leer mi entorno. Aprendí cuándo hacer ruido y cuándo callar. Y contra todo pronóstico, de alguna manera sobreviví. Una vez más, en retrospectiva, confundí la suerte con la inteligencia. Y eso habría sido toda mi vida, hasta que me morí de hambre o finalmente me quedé sin suerte. Pero ahí es donde realmente comienza mi historia, donde debería haber terminado. Me arrastraba por el suelo del bosque en busca de algo, cualquier cosa para comer. Habían pasado muchos días y tenía un hambre furiosa. Todo lo que sabía hacer era cojear, gatear y arrastrarme por la jungla, buscando restos o pequeños animales que pudiera emboscar en el suelo. Acababa de atravesar un pequeño arbusto cuando lo vi. El jaguar estaba pegado al suelo, en una posición de ataque. En cualquier otro día podría haberme convertido en su comida en ese mismo momento, pero estaba enfocado en otra cosa. Permanecía absolutamente inmóvil, apenas respirando, con la esperanza de no llamar su atención. Se agachó aún más, claramente preparándose para atacar, sus ojos enfocados como solo los de un cazador pueden estarlo. Me atreví a echar un rápido vistazo a su objetivo. Y lo que vi fue el pájaro más inusual, gigante y peligroso por derecho propio. Brillante y colorido, y casi del tamaño del propio jaguar, era un arcoíris de plumas con una corona de plumas en la cabeza. Por supuesto, en ese momento, no me di cuenta de lo inusual que era esta criatura, todo lo que sabía era que este jaguar intentaría derribar al ave gigante en cualquier momento. Y lo hizo. Lo intentó al menos. El ave tomó vuelo en el momento en que el jaguar saltó y se elevó hacia el dosel, perseguido por el gato. Me quedé quieto durante algún tiempo para ver si volvía, pero finalmente salí al pequeño claro. No había mucho de interés, así que subí la pequeña colina en la que el pájaro había estado descansando, solo para descubrir cuando llegué a la cima que en realidad era un nido de pájaro gigante. Y para mi deleite, dentro descansaban 3 huevos muy grandes de color inusual. Por supuesto, me los comí todos en ese momento y luego me arrastré de regreso a mi lugar de descanso habitual. Dormir con la barriga llena siempre fue su propia recompensa. Pero fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar. Durante los siguientes días comencé a notar cosas de las que no había sido consciente antes. Pequeñas cosas al principio, observaciones sobre mi entorno que no había notado antes. El mundo parecía un poco más colorido de lo que era, las formas un poco más definidas. Pude prestar atención a más cosas a la vez. A medida que los días se convirtieron en semanas, comencé a darme cuenta de que podía hacer planes que eran más sofisticados que simplemente esperar en silencio a que pasara algo para poder agarrarlo, o buscar sobras tiradas por ahí. Empecé a idear trampas ingeniosas, usando rocas y otras características de mi entorno para ayudarme a atrapar mi comida. Elegir mis lugares de descanso en lugares donde los arbustos y las hojas asegurarían que pudiera escuchar a los depredadores en el suelo.
Todavía era un lisiado, pero me estaba volviendo más inteligente. También comencé a crecer más grande. Mucho más grande. Había sido un enano desnutrido la mayor parte de mi vida, pero en el lapso de varios meses me había convertido en un verdadero gigante. Bien nutrido ahora y casi 6 pies, todo músculo. Todavía tenía que gatear, pero podía hacerlo con una velocidad y un vigor que nunca había conocido. Me sentí optimista y eufórico, pero no tenía idea de lo que aún estaba por venir. Cuando los meses se convirtieron en años, pude caminar por primera vez en mi vida. Pocos depredadores podían pararse frente a mí ahora, ya que yo tenía casi 3,5 metros de altura, un titán del bosque, con una fuerza para igualar. Paseé descuidadamente entre los árboles, comiendo lo que deseaba, cuando deseaba, donde deseaba. Construí mi primera casa con piedra y árboles caídos. Yo era el rey de la selva. Y me subí a mi primer árbol. Nunca lo olvidaré, a decenas de metros de altura en el dosel del bosque, finalmente llegué a la luz del sol en lo alto del árbol más alto que pude encontrar y contemplé mi dominio. Verde interminable hasta donde alcanzaba la vista en todas direcciones. Un patio de recreo que una vez amenazó con consumirme, pero que ahora era mío para explorar libremente. Y así lo hice. Empecé a viajar más. Descubrí ríos, cascadas, arboledas, enormes sistemas de cuevas y sumideros y lagos gigantes. Y tantos nuevos tipos de plantas y animales que nunca había visto. Ranas y pájaros, gatos y arañas, animales que comían plantas y plantas que comían animales. Con el tiempo, tomé un amor especial por observar a los monos de los árboles, ya que eran los únicos otros animales que parecían expresar una inteligencia como la mía. Por eso, cuando encontré uno pequeño que estaba herido, lo recogí con cuidado y me lo llevé. Lo cuidé hasta que recuperó la salud, lo alimenté, me gané su confianza y se convirtió en mi pequeño compañero. No había nombres en ese entonces, pero no se necesitaba ninguno. Por primera vez en mi vida, sentí un amor genuino por esta criatura específica. Mi primer amigo. Tuve que tener mucho cuidado, ya que mi crecimiento nunca parecía cesar. Según mi memoria y mis estimaciones, es posible que midiera casi 10 metros de altura para entonces, y este pequeño mono era apenas una mosca en comparación. Pero la alegría que me trajo mientras viajábamos juntos, mientras recolectaba pequeños frutos para mí y mientras dormía pacíficamente a mi lado, me hizo darme cuenta de lo solo que había estado durante todas esas décadas vagando solo por los bosques. Siempre solo observando, pero nunca más sintiéndose como más que un observador. Cuando finalmente murió en paz de vejez, por supuesto que estaba desconsolado. Sabía que venía, había visto cómo se debilitaba y deterioraba lentamente. Mientras parecía desafiar los años y seguir creciendo, el tiempo cambió el mundo que me rodeaba. Los paisajes cambiaron lentamente, los ríos se alteraron, los animales iban y venían. Después de su muerte, me retiré de nuevo a una fase más de observación de mi vida, principalmente deambulando por el bosque y disfrutando de las vistas y los sonidos a mi alrededor. No sé cuánto tiempo pasé así antes de que me encontraran. Otros monos, pero estos se parecían aún más a mí. Eran extremadamente inteligentes. Se hacían ruidos el uno al otro de manera rápida y constante. Usaron herramientas como yo, tal vez incluso más inteligentes que las que yo había ideado. Y, por supuesto, estaban aterrorizados de mí. Yo era un gigante que se alzaba sobre ellos, casi tan alto como los árboles. La mayoría de las veces los dejaba solos, pero a veces iba a cuidarlos. Construyeron casas extrañas con palos y hojas, no muy diferentes a la que yo había construido con rocas antes de que ya no tuviera necesidad de tal cosa. Incluso parecían ser capaces de manejar el fuego e iluminaban la noche de formas que solo había visto en el trueno de un cielo enojado. A medida que pasaba el tiempo, más y más de ellos venían a visitarme, y poco a poco me gané su confianza, incluso si su cautela y miedo nunca se disipaban por completo. Aprendí con el tiempo lo que significaban sus ruidos y después de un poco de esfuerzo de mi parte, pudimos comunicarnos bastante bien. A menudo venían a mí y me hacían preguntas sobre el área. Buenos terrenos de caza, fuentes de agua, lugares para hacer un nuevo pueblo. Después de todo, había estado en casi todas partes. Un día, algunos de ellos comenzaron a dejar extraños grabados en piedra alrededor de donde dormía. Le pregunté a uno de ellos sobre los artefactos, un joven que había venido a pedirme ayuda para quitar un árbol poderoso que amenazaba con caer sobre su choza. Me dijo que los dejaba como ofrenda, para que yo los bendijera con buena fortuna. Me dijo que sus vidas son duras y cortas y luego me dijo que un dios como yo seguramente podría mejorar sus vidas. Esa fue la primera vez que me encontré con el concepto de un dios. Me habían gustado estos pequeños, así que ya los había estado ayudando con mi conocimiento cada vez que lo pedían. Pero tenía razón, podía hacer más. Mucho más. Recuerdo la mirada de terror en los rostros de muchos de los pequeños mientras me elevaba sobre su aldea. Tal vez esperaban algo de ira por un desaire percibido, no puedo saberlo,
pero rápidamente dejé en claro que estaba allí para ayudar al quitar el árbol ofensivo y ponerlo fuera de peligro. Nuestra relación se expandió rápidamente durante los siguientes años y ellos idearon grandes e inteligentes proyectos que aprovecharon mi tamaño y fuerza relativa. En esos años, logramos en días lo que les hubiera llevado décadas por sí solos, si hubiera sido posible. Incluso reemplazamos las cabañas de la aldea con una estructura colectiva más duradera, con piedras apiladas tan altas que empequeñecían a los árboles que las rodeaban. La pila gigante de roca se apiló cuidadosamente para crear un espacio habitable de sobra. Una especie de pirámide tosca, más tarde me daría cuenta. Las cosas fueron bien por un tiempo y asumí un papel muy activo en la vida de mis nuevos amigos. Me recordó a mi viejo amigo mono de hace tanto tiempo, excepto que esta vez había muchos y podía hablar con ellos y compartir mis pensamientos y sentimientos. Fue un momento emocionante para mí, y logramos mucho. Cavamos trincheras para permitir que el agua llegara a las áreas donde pudieran cultivar. Estudiamos juntos las estrellas y especulamos sobre los misterios del bosque y del mundo. Vi amigos nacer, envejecer, morir, solo para que nuevos amigos aparecieran. Sin embargo, después de muchos años, el número de amigos creció. Y creció. Y creció. Eventualmente, hubo tantos que comenzaron a pelear entre ellos por lo que parecía ser la generosidad infinita del bosque. Sus ruidos cambiaron y ya no pude entenderlos a todos, solo a los que permanecí cerca. Comenzaron a pedirme ayuda o bendiciones cazando a otras personas, luchando contra otros pueblos. Siempre me negué. El punto de inflexión se produjo cuando el pueblo al que asistí intentó sacrificar a una niña en mi nombre para obtener mi apoyo en una redada que se avecinaba. Había tratado de tolerarlos y comprenderlos, pero su mezquindad se había desbordado y yo estaba exacerbado. Había demasiada gente, demasiados pueblos, demasiados conflictos, demasiada tristeza. Me sentí como si estuviera arrastrándome por el barro otra vez, un lisiado mudo, sin saber qué hacer o a dónde ir, y con pocos medios para lograr algo. Me di cuenta en el momento en que colocaron a esa niña en el altar que había olvidado lo que significaba estar indefenso. Así que acepté su sacrificio. Tomé a la niña, y dejé ese pueblo y nunca regresé. Me alejé lo más que pude de ese lugar e hice lo mejor que pude para cuidar a esa niña. Al principio era pequeña y estaba asustada, pero con el tiempo llegó a confiar en mí. Viajamos hacia el sur hasta llegar a un gran acantilado con una cascada, lejos de la gente pequeña. Le construí una casita de piedras en lo alto del acantilado justo al lado de la cascada, con una vista espectacular del bosque debajo. Ni siquiera pensé en preguntarle su nombre hasta que ella tomó la iniciativa de decírmelo, mucho después. Los nombres no tienen significado en el bosque, pero descubrí que era Sagniete, un nombre antiguo y hermoso que nunca olvidaré. Estuvimos juntos durante mucho tiempo. Ella creció, y una vez más nos descubrieron más personitas. Una vez más vendrían y pedirían consejo al principio, y una vez más sus solicitudes serían cada vez más y más exigentes. Desconfiando de la gente pequeña ahora, a menudo me retraía o me negaba a hablarles. A menudo ya ni siquiera podía entender sus ruidos. Pero Sagniete se haría cargo y me representaría en mi lugar cuando el peso de todo esto fuera demasiado. Incluso se puso plumas en la cabeza como yo para ganarse la confianza y el estatus de los visitantes para que finalmente entendieran que yo confiaba en ella. Después de un tiempo, casi se esperaba que fuera ella con quien hablarías cuando vinieras a mí. Con lo cual estaba bien. Ella nunca me representó mal, ambos éramos hijos de una fortuna similar. Abandonada por el destino, pero luego confiada con algo especial que pudiéramos usar para ayudar a otros, y sabía que podía ser confiable. Lentamente llegué a comprender que ella era buena en lo que hacía. La vi reparar divisiones, forjar alianzas y, finalmente, incluso poner fin a una guerra. Yo era una persona sencilla del bosque, pero ella era una política y supo usar mi nombre y poder para cambiar a la gente pequeña. Para hacerlos mejores. La amaba, más de lo que amaba a ese pequeño mono. Era amable, gentil, pero inteligente e intransigente. Ella me enseñó cosas de las que nunca había oído hablar, cosas que aprendió de nuestros visitantes. No teníamos necesidades, así que el conocimiento se pagaba con el conocimiento. Formas de lo que luego encontraría fueron la aritmética, la astronomía, la filosofía, y poco a poco fueron llegando más lentamente. Me dio una nueva ventana al mundo que me rodeaba, una que nunca le había dado la debida consideración a pesar de ser más antigua que muchos de los árboles. Siempre me maravilló que estas personitas fueran tan creativas e inteligentes, y fue ella fue quien al final me inspiró a volver a confiar en ellos. Empecé a tomar un papel más activo una vez más, pero estando mayormente estancado en un lugar, estudié y filosofé y traté de ser útil para la gente pequeña en las formas que pude. Sorbí el conocimiento y se lo ofrecí a cualquiera que lo pidiera. Yo era demasiado grande para moverme tan libremente por el bosque ahora sin arrasarlo, pero la gente pequeña parecía más que feliz de venir a mí.
Sagniete incluso me dio un nombre, y aunque las personitas me habían llamado muchas cosas antes, este fue el primero que realmente tomé en serio. Y en esos años, mi corazón creció casi tan rápido como yo. Cuando ella murió, una vez más estaba desconsolado. Fue un accidente trágico. Casi 50 metros ahora, era tan enorme que era difícil incluso moverme por el bosque sin pisotear todo en mi camino. Como resultado, tendía a quedarme en el mismo lugar cerca de la cima de la cascada y pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo o contemplando la vasta y hermosa jungla, enmarcada por las montañas a cientos de millas detrás de ella. No sé por qué se había acercado tanto a mí mientras dormía esa noche, o qué crueldad del destino hizo que me diera la vuelta, pero cuando desperté descubrí que la había aplastado accidentalmente hasta la muerte. Apenas podía reconocerla. Había visto llorar a la gente pequeña antes, pero esa fue la primera vez que yo mismo lloré de verdad. Ni siquiera me había dado cuenta de que era capaz de hacerlo. Me retiré más profundamente en el bosque después de eso, evitando todo. Todo el mundo era tan pequeño, y yo era tan peligrosamente grande. Solo quería esconderme en una cueva en algún lugar y nunca salir, pero incluso encontrar una caverna tan grande ahora parecería casi imposible. Como tantas veces en mi vida, no sé cuánto tiempo pasó, probablemente años, pero finalmente las personitas me encontraron de nuevo como siempre. Pero esta vez fue diferente. Se acordaron de mi nombre. Me trajeron comida y regalos. Una vez más pidieron mi conocimiento y mi ayuda para salvar y mejorar sus vidas. Disfruté de su compañía a pesar de mi desconfianza, apatía y depresión. Eventualmente, sin embargo, me pidieron que fuera con ellos a su ciudad y, después de mucha deliberación, finalmente acepté. Lo que encontré cuando llegué allí fue un paisaje drásticamente transformado. La destrucción masiva de un bosque reemplazado por tierras de cultivo y una gran ciudad hecha de piedra apilada, muy parecida a la que había hecho hace tanto tiempo, pero mucho más refinada y masiva. Y el número de personitas era incontable. La devastación del bosque fue tan grande que ni siquiera podía ver los árboles al otro lado de la ciudad. Me quedé allí, elevándome por encima de todo, y sentí que el horror me recorría desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Sentí como si todo esto fuera de alguna manera mi culpa. Debería haber sabido que esto sucedería. Nunca debía haber ayudado a las personitas, porque eran tan inteligentes que el mismo bosque se había convertido en su presa. O tal vez debería haberlos ayudado más, enseñarles mejor a ser administradores del bosque, no destructores de él. Inmediatamente me fui sin decir una palabra por donde vine. Me siguieron gritando y gritando mi nombre por un tiempo antes de finalmente darse por vencidos y regresar a su hogar desolado. Fui más al sur. Mucho más al sur. Soñé con ese pájaro de hace tanto tiempo. ¿Fue el último de su tipo? ¿Qué destrucción había causado yo mismo en él o en su especie cuando comí sus huevos? No era lo suficientemente inteligente como para tener esos pensamientos cuando lo hice, pero ahora siempre estaba en el fondo de mi mente. Qué fácil es realmente destruir algo hermoso por pura ignorancia. Finalmente encontré una nueva cueva, mi cueva, lo suficientemente grande para que yo cupiera cómodamente, y me fui a dormir. Como siempre, no sé por cuánto tiempo. Edades muy probablemente. Y una vez más me despertaron las personitas. Según mi percepción, no habían cambiado mucho, pero sus ruidos eran nuevos. Me tomó un tiempo entenderlos de nuevo, pero una vez que lo hice, me dijeron cómo eran las cosas. Un imperio, decían, más grande que cualquier otro anterior, y ciudades de piedra que alimentaban y albergaban a un gran número de gente pequeña. Apenas podía imaginar cómo tantos de ellos podían sobrevivir con los frutos del bosque, pero me dijeron que ya no necesitaban el bosque. Afirmaron haber domesticado a los salvajes. Recuerdo que en un momento le pregunté a uno de sus supuestos sabios qué les había pasado a los viejitos a los que una vez había visto hacer lo mismo. Me dijo que sus ciudades habían sido abandonadas hace mucho tiempo y que se habían retirado al bosque. Esto me dio algo de esperanza y creí que con el tiempo ellos también regresarían al bosque. Sin embargo, no le dije mis pensamientos, simplemente lo despedí. Más y más de ellos inundaron hacia mí y antes de darme cuenta estaban erigiendo monumentos alrededor de mi cueva, destruyendo árboles y matando animales en el proceso. Traté de ahuyentarlos, pero eventualmente regresaban. Huí de ellos en un ataque de ira una noche después de años de sueño irregular e interrumpido. Fui más al sur. Finalmente encontré otro hogar. Uno de muchos en mis viajes, pero era adecuado. Profundo, oscuro y escondido en las entrañas de un sumidero. Nadie más que yo podía bajar tan profundo en la tierra, así que aquí finalmente estaría seguro para descansar. No más personitas. No más tristeza. Pero esta vez era un tipo diferente de ruido. Ruidos de chirridos, zumbidos, rasgaduras. Ruidos extraterrestres y olor a fuego y ceniza. No sé cuánto tiempo había pasado, pero cuando desperté, en lo profundo de mi cámara oculta, supe que algo había cambiado.
Estos no eran ruidos del bosque o incluso ruidos de gente pequeña. Tuve que investigar. Cuando salí de mi cueva, me puse de pie y miré por encima de los árboles para ver humo llenando el aire y enormes franjas de bosque completamente quemadas hasta los cimientos. Fui a ver qué estaba pasando y observé a las personitas quemando y cortando y desgarrando los árboles con extrañas herramientas que nunca antes había visto. Herramientas ruidosas. Herramientas violentas. Algunos de ellos me vieron y no pasó mucho tiempo antes de que estuvieran gritando y huyendo en masa. No podía entender, aquí no había cultivos, no había ciudad. ¿Por qué estaban destruyendo el bosque, incluso quemándolo hasta los cimientos? Ni siquiera usando la madera de los árboles como antes. Caminé a través de la devastación y vi que se extendía aparentemente para siempre. En la distancia vi edificios extraños, muy diferentes de los de piedra y techo de paja con los que estaba familiarizado, y vastas manadas de animales inusuales que nunca antes había visto. El bosque se había convertido en pastizales a manos de la gente pequeña. Estuve vigilando el área durante algunos años, asustando a aquellos que se atrevían a traspasarla. Deambulé y patrullé, destruyendo la infraestructura que la gente pequeña usaba para atacar el bosque donde quiera que lo encontrara. Tuve cuidado de no lastimar a ninguno de ellos, y no fue difícil ya que siempre huían en mi presencia. Sin embargo, me volví frío y sentí que la gente pequeña era una plaga, una enfermedad que había permitido que se pudriera. Una vez más, creí que esto era mi culpa, que era algo que podría haber evitado. El tiempo siguió pasando. Muchos soles, muchas estaciones, muchos años. Recuerdo un día que vi un pájaro extraño volar por encima. Ahora sé que era un avión, pero en ese momento me recordó al pájaro de cuando yo era solo un joven lisiado. Gigante y majestuosa, hermosa. Traté de seguirlo, pero era demasiado rápido y lo vi desaparecer sobre las montañas. Recuerdo que me preguntaba qué nuevas tierras descubriría el pájaro por allí. Tal vez los que no tienen personitas. Sin embargo, no importaba cuánto lo intentara, no podía detener la destrucción. Siempre grupos reducidos, herramientas sencillas y mucho fuego. No podría estar en todas partes a la vez. Sentí desesperación. Pasó el tiempo, pero un día un anciano me encontró y me habló con sonidos nuevos e inusuales. Al principio lo ignoré, pero persistió y durmió cerca todas las noches, negándose a irse. Venía todos los días y me hacía los mismos ruidos. Parecía inofensivo y me sentía solo, así que por un capricho decidí dejarlo quedarse un rato para que me enseñara los nuevos ruidos. Eventualmente pudimos hablar más claramente. Me dio su nombre, Fabio, y también nació en el bosque. Me dijo muchas cosas extrañas, maravillosas y terribles. Me contó cómo la tierra ahora se usaba para criar ganado. Me contó que el pájaro plateado era en realidad una máquina creada por gente pequeña. Me dijo lo que sabía de ciencia, de historia, de sociedad. Que había naciones enteras de gente pequeña por todo el mundo. Que la gente pequeña lo había conquistado todo. Llegué a sentir que era como yo, porque parecía entristecido por ello. Dijo que no quedaba nadie que entendiera las viejas costumbres. Viviendo en el jardín y tomando solo lo que requieres. Me dijo que ya poca gente creía en mí, que yo era solo una historia de miedo contada para asustar a los niños de los hombres de la frontera, o simplemente una mitología contada en las escuelas. Que aquellos que decían haberme visto se encontraron con incredulidad. Y dijo que me había visto de niño cuando huí de sus padres al borde del bosque, y que había pasado toda su vida buscándome desde entonces. Las personitas siempre estaban llenas de sorpresas. Lo acogí y su bienvenida compañía y conocimiento me calentaron mientras continuaba escondiéndome en mi cueva. Me enseñó a jugar al ajedrez, me contó historias maravillosas y hasta me trajo libros. Había visto los arañazos en la piedra desde hacía mucho tiempo y sus significados, pero estos eran mucho más sofisticados. Aprendí a leer y codicié el conocimiento. Salía una vez cada pocos meses y me traía más libros, fotografías y, en un momento dado, incluso una película para mí, que devoraba con avidez. Los años pasaron casi en un instante y casi nunca salí de la cueva. Eventualmente me dijo que tendría que enfrentar mis miedos y hacer algo con respecto a las personitas invasoras que se acercaban cada día más. Pero sabía que podía ver mi espíritu herido, y fue amable y me dejó descansar, sin presionarme nunca. Sabía que la gente pequeña me había roto el corazón. Pero lo que se rompe puede volver a romperse, y cuando finalmente falleció unos años más tarde, me encontré solo una vez más. Atemporal, no como el árbol, sino como la misma piedra en la que habitaba, sabía que todo lo que me rodeaba era efímero. Todo iba a cambiar y morir de todos modos, así que qué importaba lo que hiciera. Y así me dormí. No sé cuánto tiempo. Podría haber sido años. Eventualmente me despertaron nuevamente los ruidos de las personitas. Bueno, en este caso, usted específicamente, por supuesto. Recuerdo haber pensado en ese momento que estaba medio tentado de agarrarlos a todos y llevarlos al borde del bosque y decirles que nunca regresaran.
pero te observé desde la distancia sin intervenir para ver lo que hacías. Mi confianza en las personitas era lo suficientemente baja ahora que estaba preparado para incluso aplastarte si pisabas mal, pero para mi sorpresa, todos ustedes eran nada sino respetuosos con su entorno. Después de varias semanas de observarte, te vi rescatar animales, estudiar las plantas, registrar información. Te vi explorando y apreciando la maravilla del bosque, al igual que la gente pequeña de antaño. Al igual que yo. Me di cuenta de que ustedes eran los científicos de los que me había hablado el anciano. Que estabas aquí para aprender, no para destruir. Y fue entonces cuando decidí darme a conocer. Sabía que estarías aterrorizado, pero estaba acostumbrado a eso en este momento. Y todavía recuerdo la expresión de sus rostros cuando presenté por primera vez, pero cuando logré convencerlos de que era inofensivo, su curiosidad científica innata se hizo cargo, solo puedo suponer. La misma curiosidad que me impulsa. Creo que eres como las otras personitas que una vez conocí, amable, amoroso y bien intencionado. Y es por eso que te confío mi historia. Espero que puedas compartirlo y ayudarme, porque, aunque una vez me llamaron Dios, estoy tan indefenso como una serpiente bebé que se arrastra, lisiado en el barro del suelo del bosque. Apagué la grabadora en ese momento y miré hacia la imponente serpiente emplumada, insondablemente grande. Le dije que eso era lo último que necesitaba y que volvería a verlo tan pronto como pudiera. Él asintió con la cabeza en comprensión, pero observó con tristeza en sus ojos mientras avanzábamos lentamente hacia el bosque, dejando atrás la cueva que habíamos estado explorando durante semanas. Mis colegas y yo esperábamos descubrir una inmensa red no descubierta con especies posiblemente no catalogadas. No esperábamos encontrar esta particular especie no catalogada. Mientras escribo este registro de su grabación, estamos montando un campamento a menos de un día de la pista de aterrizaje donde nos recogerán. No sé si alguien me creerá o si pensarán que modifiqué con Photoshop nuestras imágenes, pero el resto del equipo está de acuerdo en que debemos andar con cuidado para no atraerle una atención no deseada. Pero tengo que hacer algo. Todavía recuerdo las primeras palabras que me dirigió, después de todos esos primeros días de terror e incertidumbre, sin saber si habíamos descubierto un monstruo, sin saber si íbamos a morir. Pero el monstruo resultó ser todo lo contrario. Nunca olvidaré lo que dijo, la primera vez que nos habló: te he estado observando. No temas. He estado aquí mucho tiempo. El mundo está cambiando y yo estoy arrastrándome por el barro otra vez. Una vez fui una pequeña serpiente del bosque, pero alguien a quien amaba mucho me puso el nombre de Quetzalcóatl hace mucho tiempo. Ahora, una vez más, estoy tan indefenso como una pequeña serpiente. Te necesito. Cada día mi casa se hace más pequeña y las personitas crecen. Cada año debo esconderme más y más profundo para evitar sus pájaros brillantes y el humo punzante. Puede que te parezca grande, pero solo soy una simple criatura que se arrastra por el barro. Por favor, ayúdame a salvar mi hogar. Espero que el video te haya gustado y de ser así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Te ha hablado el Solo y esto ha sido El Abismo. Buenas noches.